Estaba el profesor Corey a tu espalda. Voy a ir a saludarle al catedrático de Inmunología de la Universidad de Valladolid, colaborador habitual de este programa. Profesor, un placer, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Joaquín. Una de las principales dudas que tiene la gente respecto a la vacuna es si una vez que hemos recibido la vacuna dejamos de contagiar a nuestros familiares, a nuestros allegados y a cualquier ciudadano con el que nos crucemos en un restaurante, por la calle o en el transporte público. Pues con esa duda te voy a dejar, pero te voy a explicar por qué tenemos esa duda los científicos y los ciudadanos la van a seguir teniendo. Para todos los espectadores que, aunque ya conocen, el coronavirus tiene una proteína que es la espiga, la roja, que es la que tiene la llave de nuestras células, ¿vale? ¿Y cómo se pone en marcha la respuesta inmune frente a este virus? Pues hay una serie de mecanismos que no he traído hoy, pero finalmente estas células enseñan los trocitos de ese virus. Hemos un virus que tiene trocitos amarillos, azules, rojos. Y el sistema inmunitario, en respuesta a todo esto, produce anticuerpos. Joaquín, te recuerdo, cada anticuerpo tiene 2 zonas de contacto con el virus y tenemos anticuerpos para cada una de las proteínas. En concreto, la que nos interesa es la roja. La roja, porque si yo uno el anticuerpo a la proteína roja, impido ya que el virus pueda entrar en más células, ¿vale? Esto es el resumen de cómo funciona. Pero, ¿son todos los anticuerpos iguales? No. No perdamos de vista las pinzas. La pinza roja sigue reconociendo la proteína roja, pero el primer anticuerpo que produce nuestro cuerpo se llama M. Es la IgM, y esto en los test rápidos, de hecho sale la bandita de la IgM. Cuando pasan 15 días, este anticuerpo se sustituye habitualmente por otro, que es la G. Y esta es la que todos deseamos porque es la más potente, pero esta inmunoglobulina es la más potente en sangre. Resulta, y esto es novedad hoy, no es novedad hoy, os lo cuento hoy por primera vez, que tenemos otro anticuerpo, que es la inmunoglobulina A, que va a estar recubriendo la superficie de nuestras mucosas, de por dónde respiramos, por dónde comemos, la mucosa digestiva, la mucosa del ojo, la mucosa genital y urinaria. Y entonces es muy importante para bloquear el virus en esa entrada de las mucosas, con lo cual nuestro sistema inmunitario va a producir las 3. Y esto es relevante, la M, la G y la A, para lo que me acabas de preguntar. He traído una gráfica que nos acaban de publicar esta misma semana, una revisión de por qué las vacunas pueden funcionar distinto de la infección natural. Fíjate, la infección natural, el virus entra por las vías respiratorias. Entonces, la respuesta inmunitaria que se produce es de tipo G, y también de tipo A en las vías respiratorias. Es decir, mi sangre me protege con la G y mis vías respiratorias quedan protegidas por la A. Pero vamos a la siguiente, en la que nos vacunan. Y la vacuna, como todo el mundo sabe, la inmensa mayoría de las que nos van a poner son intramusculares. Entonces, se ha visto que las vacunas intramusculares, el tipo de respuesta que producen es fundamentalmente de tipo G, interna y de tipo G. Si pasamos a la siguiente, de hecho, ya hay algunas compañías, incluida Pfizer, que están pensando en mejorar su producto y que sea un polvo liofilizado, lo que mejorará muchísimo la temperatura. Pero ese polvo liofilizado, fíjate, ganaremos mucho, pero no necesitaremos nadie que nos pinche y lo inhalaremos. De manera que cubres no solo las vías respiratorias, sino también esa parte del organismo, pulmones, etcétera. Claro, que es donde está el IgG. Cuando nos pondrían la vacuna inhalada, se produciría respuesta sobre todo de IgA y un poco más débil de la G interior. O sea que va a ser un equilibrio. Como la situación actual es esta, que nos la ponen intramuscular y se produce sobre todo IgG, queda la duda razonable de que yo, aunque esté protegido, pueda tener un poquito de infección en vías respiratorias y por lo tanto contagiar. Es decir, no tenga síntomas, pero pueda contagiar. Hemos hablado mucho esta semana de la vacuna de Pfizer, que se empezó a suministrar en el Reino Unido. Convendría recordar las características que tiene esta vacuna, no solo de conservación y almacenamiento, número de dosis que hay que recibir, sino fundamentalmente la efectividad. Claro, y además es que hoy sí podemos hacerlo con garantías, Joaquín, porque ya por fin hay 2 cosas que se han saltado hasta ahora. Tenemos una publicación científica en la mejor revista, el New England, y tenemos un informe técnico que se ha presentado ya a la Agencia del Medicamento Americana, a la FDA, ayer, y que a la europea se va a presentar el 19 de diciembre. Es una gráfica de evolución, bueno, comento esto primero. Sí, lo del... Se ha reportado de esta vacuna... Los efectos secundarios. Algunos efectos secundarios, sí. Los efectos secundarios se clasifican
según la cantidad de personas que los sufren. Fíjate, los más comunes es entre el 10 y el 100% de los vacunados, es decir, más del 10% de los vacunados han experimentado dolor de cabeza, dolor en alguna articulación, dolor muscular, dolor donde me pinchan y me ha podido dar un poquito de fiebre. Esos son los más frecuentes de todos los efectos secundarios. Luego hay efectos secundarios que llaman comunes, que son mucho más infrecuentes, entre 1% y 10% de la población vacunada. Y fíjate que son enrojecimiento e inflamación donde me han vacunado y posibles náuseas. Luego están los que son raros, que ya se producen en menos de un 1% de los vacunados, que aquí lo que se ha reportado hasta el momento es un malestar generalizado. Y luego estarían los muy raros, que ya son prácticamente 1 de cada 10.000. Y aquí lo que se ha detectado es que los ganglios linfáticos a veces se le han inflamado a la persona vacunada. Lógicamente, esta recogida de datos, Joaquín, es muy corta en el tiempo. Se han recogido datos desde que se ha empezado a vacunar, que ha sido en julio-agosto. Cuando se vaya acumulando más meses, se irán recogiendo más datos de posibles efectos secundarios. Pero, como esta vacuna es ARN y esta molécula que desaparece, es muy inestable, es presumible, pero es hipotético, que los efectos secundarios se presenten enseguida, en las primeras semanas, y que no es esperable que haya efectos secundarios raros, graves, pasados 2-3 meses. Pero hay que decirlo con cautela. Con todo el respeto, doctor o profesor, efectos adversos o molestias. Prefiero atravesar por todos y cada uno de ellos que verme en una UCI 52 días como el señor al que entrevistamos ayer, a Francisco España, que estuvo 52 días en la UCI del hospital de muy poquitos, además, que todavía sigue con los efectos. Y muy poquitos de estos efectos o molestias, como tú dices, llegaron a un grado de gravedad suficiente para llevar al individuo al hospital. O sea que de esto hay grados. No hemos podido poner la gráfica porque era muy compleja, pero de estos efectos hay grados. Y ahora vamos a ver cómo ha evolucionado las infecciones entre los vacunados. Fíjate que cuando se les pone la vacuna, luego se separan en dos grupos, pero los primeros días, la primera semana, no hay diferencias. Es decir, hay personas que tienen la mala suerte. Una semana, 2 semanas, ¿verdad? Tienen la mala suerte de que en los 7-10 días primeros que se han puesto la vacuna se pueden infectar. La línea azul son los vacunados, la línea roja son los que han recibido el placebo. Hay 44.000 estudiados, que es un número importante. 22.000 con un placebo, que es la línea roja, 22.000 con la vacuna de verdad, la línea azul. ¿Qué es lo que vemos? Que al principio, la primera semana, se producen infecciones por COVID en los dos grupos, pero ya cuando el sistema inmunitario empieza a hacer efecto, es más o menos a los 12 días, entre 12 y 14 días, fíjate, como la línea azul se estabiliza completamente, apenas hay casos de COVID en las personas vacunadas, y en cambio la línea roja sigue ascendiendo. Ahí lo están viendo, la incidencia acumulada en porcentaje, en el caso de los que reciben la vacuna está por encima del 0,4% y los que han recibido el placebo sube 2 puntos. Y luego si vemos el número de casos que tienen la enfermedad y la gravedad de los casos, que también me lo han preparado, aquí lo tenemos, entre los que se vacunaron solo hay 8 casos de los 44.000, 22.000 con la vacuna, solo hay 8 casos que tienen COVID. Perdón, profesor, ¿cómo es posible que si has recibido la vacuna te hayas contagiado? Pues porque no es efectiva en el 100%, justamente está en la eficacia. Claro. Justo ese es el cálculo de la eficacia. 95 aproximadamente. De todos los que he vacunado, ¿cuántos tienen enfermedad? Pues del grupo que tienen la vacuna tuvieron 8 enfermedad, de los cuales 1 tuvo síntomas graves. De esos 8, 1 graves. Y los que recibieron el placebo tuvieron la enfermedad 162, de los cuales 9 tuvieron síntomas graves. Y aquí hacemos el porcentaje, esto es lo que te sale el 95% de eficacia. Es decir, que cuando te pones la vacuna, un poco tienes que cruzar los dedos para no ser de ese pequeñísimo porcentaje al que la vacuna no le inmuniza. Claro, reduces tus papeletas a entre 22.000 ser 8. Mucho. Es reducir mucho las papeletas por un simple pinchazo o 2 pinchazos a lo largo de un mes. Efectivamente. Pero a pesar de eso, ha habido 2 reacciones adversas que no sé si habéis comentado aquí. Sí, la parálisis de Bell en 4 casos. Lo que pasa que dice Pfizer que no estaría relacionado con con el que se les haya administrado la vacuna. Es una parálisis facial que es temporal. Sí. Y 2 casos en Inglaterra de 2 profesionales sanitarios con una reacción que llaman anafiláctica. ¿Vale? Entonces, en eso sí que me quería entretener para explicar un poco qué es esto de la reacción anafiláctica. Bueno, cualquiera que sea alérgico lo sabe perfectamente. A ver, todos los medicamentos... Yo, por ejemplo, soy alérgico a los AINES y a las pirazolonas. Yo también soy alérgico y soy alérgico a los pólenes
y he sido alérgico a algún antibiótico. O sea, las alergias además van cambiando con la edad. Yo antes te he dicho, y he engañado, aposta, que cuando nuestro sistema inmune responde, produce IgM y luego lo cambia a IgG o a IgA. Pues bien, los alérgicos, algunos, tenemos un componente genético y hay también componentes ambientales, Joaquín. O sea, no se sabe el motivo exacto, pero hay una mezcla de componentes que en vez de producir estas, podemos producir una inmunoglobulina que se llama la E, que las personas sanas apenas la tienen. ¿Cuál es la relevancia de esto en la alergia? Vamos a tener inmunoglobulina E frente a distintas sustancias que pueden ser alimentos, como tú has dicho, pueden ser fármacos, pueden ser pólenes que están en el aire y pueden ser incluso venenos de insectos, una avispa o una abeja que te pique. Son distintas estructuras a las que reaccionan unas personas como si fueran extrañas. Y eso se hace con, fundamentalmente, la IgE. Bueno, pues tenemos en el cuerpo unas células que voy a presentar por primera vez en la tele, que son las llamadas mastocitos y en lenguaje vulgar células... ahora no me sale. Bueno, mastocitos. Mastocitos son células, como veis, muy infladas, que tienen un montón de granos dentro y tienen, importante, capturadores en su superficie de inmunoglobulinas, ¿vale? Estos capturadores, pues fíjate, para la M no valen, porque la M es distinta, no se encaja bien. La G encaja un poquito, pero tampoco encaja muy bien. La A le pasa exactamente lo mismo, sí que entra, pero no se queda bien cogida, se puede caer. Solamente estos capturadores encaja bien la IgE. Entonces vamos a tener dos individuos, uno sano, este. ¿Quiere que le ayude? Sí, me vas a ayudar ahora. Y un individuo con alergia, tú o yo, ¿vale? Entonces tú te pones en contacto con la sustancia a la que tienes alergia, vamos a suponer un alimento, un fármaco, y tu cuerpo produce, tus defensas producen IgE anómalamente. Y resulta que esta célula captura perfectamente la IgE y se queda la IgE en estas células. Estas células, los mastocitos, no me saldrá la palabra. Da igual, mastocitos. Se quedan, ¿dónde los tenemos estas células? Los tenemos en las vías de entrada, los tenemos debajo de la superficie del ojo, los tenemos debajo de la boca, de la superficie de nuestras vías respiratorias, vías digestivas, están muy en primera línea. De modo que ahora imagínate que yo tengo alergia a una gamba y como la gamba sin darme cuenta porque algo tiene restos de gamba. Bueno, pues entonces el mastocito reconocería la gamba y fíjate lo que va a pasar. ¿Protege la célula? No, lo que hace es que suelta todo su contenido en la zona donde se está produciendo esta reacción. ¿Qué significa esto? Que se inflama, de modo que si es alergia al ojo, me va a empezar a llorar, se me va a poner rojo. Si es alergia respiratoria, se me va a empezar a producir moco, empezar a tener problemas respiratorios. Incluso si llega a pulmones, el asma, ya no poder respirar. Y si es digestivo, ya tener problemas de dolores estomacales, de digestión, incluso se me puede poner la piel roja. Y esto se produce por la liberación de sustancias del mastocito. Esto nos pasa a los alérgicos de este tipo, pero esto no es grave, esto está controlado. Y una de las sustancias más famosas de los que liberan son la histamina. Por eso nos dan los famosos antihistamínicos, que bloquean la acción de esta sustancia y bloquean las reacciones. Hay muy pocas personas que esta reacción se les produce a nivel generalizado. Y esa es la reacción anafiláctica que hablaban en la vacuna de Pfizer. Ahora ya llego a contestarte la pregunta. Esa reacción anafiláctica es cuando esto se produce a nivel de todo el organismo. ¿A cuántas personas? Entre 3 y 30 por cada 100.000 al año. Es decir, en España estaríamos hablando de posibles reacciones anafilácticas 1.500 a 15.000 al año. Y eso se puede tratar perfectamente en un hospital con oxígeno y con epinefrina. No tiene ningún problema. Es decir, que los alérgicos, por favor, no se asusten. No hay que hacer ningún control, ninguna prevención. Solamente hay que decir a tu médico, soy alérgico. ¿Y qué alergia nos dan esta reacción general tan grave? Pues solamente algunos, y grave es un 0,05% de los casos. Es decir, que yo quiero transmitir, por favor, que la gente esté tranquila, que por ser alérgico no va a tener reacciones graves. Pero, como todo medicamento, la vacuna no vale para todo el mundo, Joaquín. Sí, ya lo hemos visto, pero es preferible correr el riesgo de que la vacuna no te vaya a proteger a
directamente que no te la suministren y por lo tanto te quedes sin una respuesta al contagio. Ahí no me despidas, porque tenemos más información. Ah, vale, pues vamos a ello. Sí, hay otros grupos, aparte de algunos alérgicos, que tendrán que decírselo a su médico, pero ponérsela con seguridad en un hospital. Hay otros grupos en los que la propia Pfizer dice que de momento no tiene datos. ¿Quiénes no pueden de momento vacunarse? Niños por debajo de 16 años, porque no hay datos acumulados, no porque sea contraindicado. Y tampoco se ha estudiado en profundidad en embarazadas y en madres lactantes. Por lo tanto, de momento no se recomienda en estos grupos. ¿Qué es lo que no se sabe? Si va a tener efectos a largo plazo en fertilidad, pero porque no ha pasado tiempo. O sea, es previsible que no los tenga, pero no ha pasado tiempo. Es que hay grupos que están diciendo que va a machacar la fertilidad masculina, la femenina, que nos va a mutar y nos va a hacer transgénicos. Joaquín, todo esto es ciencia ficción, pero están corriendo estos mensajes como la pólvora. Yo quiero aprovechar que me recibes para hacer un poco de contrarrestar esta... No hay mayor eficacia en personas de riesgo cuando tienen obesidad, asma, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar o crónica. Claro, estos serán los grupos de riesgo que más gravedad tienen la COVID, y lo que de momento ha dicho Pfizer es que no tiene datos para decir que sea más eficaz en estos que en los controles, pero tampoco es menos, es decir, no está contraindicada. No está contraindicada, hay que ver si va a ser eficaz igual. Fertilidad no sabemos, y de momento solamente no está pensada en menores de 16 años y en embarazados o lactantes. Profesor Corell, menos mal que no se quedó usted en profesor de pretecnología y decidió convertirse en catedrático de inmunología para ofrecernos todas estas interesantísimas explicaciones. ¿Nuestro adorno navideño? Sí, no podía estar el árbol sin un adorno de coronavirus de verdad, y además con un poquito de esperanza para el año 2021, un poquito de inmunidad. Muy bien. Para todo el mundo, y al adorno, para que luego le colguéis, le vamos a vacunar. Ah, perfecto. Para que quede ya vacunado para el 2021 y me quedo estos adornos para nuestro particular árbol de Navidad de 4 al día. Profesor Corell, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por sus explicaciones. Muchas gracias a ti y a todo el equipo. Vuelva cuando quiera. Qué maravilla. Si es que al final, ¿verdad? Qué gran profesor de pretecnología, de taller, como era en mi tiempo, se ha perdido en cualquier colegio de este país, pero qué gran inmunólogo hemos ganado. Enseguida voy a colgar estos adornos en el árbol.